tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Les contaremos que en Guayaquil se realizó el diálogo nacional liderado por el presidente de la República, Lenín Moreno. En este encuentro, el mandatario firmó un decreto para establecer mecanismos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad del país. Saludamos también a nuestro compañero en Guayaquil, Abraham Verdúa. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué tal, Mariuxi? Hoy se conmemora el Día del Refugiado. Según la ACNUR, Ecuador acoge al 98% de personas que salen de sus países. Esto en el contexto regional, sobre todo colombianos. Enseguida, con esta información, vamos con los titulares. Presentar propuestas y construir acuerdos. Bajo ese objetivo se cumple el diálogo nacional encabezado por el presidente Lenín Moreno. Continúan las investigaciones en el caso Odebrecht. Se prevé un encuentro entre el fiscal general y la comisión multipartidos de la Asamblea Nacional. El mundo conmemora el Día del Refugiado. Ecuador lidera la lista de las naciones latinas que acoge el mayor número de este grupo social. Las cuentas del IES son transparentes, así lo aseguran las autoridades de la institución y rechazan aseveraciones sobre supuestos malos manejos. En lo internacional, en Bolivia se desarrolla la Cumbre de los Pueblos en la que participan expresidentes como Rafael Correa de Ecuador. El jefe de Estado, Lenín Moreno, presentó la iniciativa Diálogo Nacional. El acto se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. En un acto al que acudieron alrededor de 250 representantes de varios sectores, el presidente de la República, Lenín Moreno, institucionalizó mediante decreto ejecutivo el llamado Diálogo Nacional. Hago hoy el lanzamiento oficial del Diálogo Social Nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. El cual consiste en la instalación de 7 mesas político-estratégicas, las cuales estarán conformadas por representantes del Ejecutivo y miembros de la sociedad civil, y donde se tratarán temas como la lucha contra la corrupción, educación superior, entre otros. Durante su discurso, el primer mandatario hizo un llamado a utilizar la palabra para acercarse a la verdad, pues destacó que es momento de ceder espacios y reducir la conflictividad. El fin es llegar a acuerdos y consensos. La solución a un problema jamás puede ser la imposición. Un llamado a la paz y al diálogo, porque todas las propuestas serán bien recibidas, sostuvo. En esta patria, todas las voces serán escuchadas con respeto. Tal vez yo no tengo la razón, quizá la tiene el otro, pero si no dialogamos, jamás lo sabremos y nunca aprenderemos. Finalmente invitó a la reconciliación y recalcó que el diálogo no es muestra de debilidad, sino de sabiduría. Queridos amigos, es el momento de la reconciliación. Yo sé que por la pasión política nos alejamos de hermanos, nos alejamos de amigos, nos alejamos de coidearios. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y la presentación del diálogo nacional genera grandes expectativas. Un segmento de la población considera que esto es una demostración de la apertura del jefe de Estado para impulsar el desarrollo del Ecuador. La iniciativa de diálogo nacional presentada por el presidente de la República, Lenín Moreno, en la ciudad de Guayaquil, es considerada como la confirmación de una propuesta de campaña que como candidato él impulsó. Así lo recuerda la socióloga Patricia de la Torre. La propuesta de campaña de Lenín Moreno respecto del diálogo nacional es positivo porque permite posiblemente romper ciertas rigideces, muchos hielos. Es por ello que en las calles la ciudadanía respalda la iniciativa, pues considera el diálogo como la clave para mantener y fortalecer los procesos de desarrollo en el país. Siempre es necesario que esté en comunión con todos los ciudadanos para ver cuáles son las necesidades, cuáles son las opiniones. Solo con el diálogo se puede llegar a grandes acuerdos con toda la sociedad, solo con el diálogo. Si no hay diálogo, estamos atados. Ellos ahora esperan que existan los mecanismos para poder participar de forma amplia y plural. Por eso afirman que será fundamental la inclusión de los sectores de oposición. A la ciudadanía y principalmente a los señores opositores que no dejan gobernar pues tranquilamente. De su lado, la doctora de la Torre considera que así como el punto de partida lo del presidente Moreno, será él mismo quien ponga los límites de este diálogo de brazos abiertos. Por eso a mí me parece que hay principios que no se pueden claudicar en un diálogo de esta naturaleza. El diálogo nacional se presenta como un mecanismo para dinamizar la gobernanza.
Alex Llanos, Ecuador TV. El primer mandatario, Lenín Moreno, va a liderar el encuentro con las autoridades de los gobiernos autónomos, entre ellas el alcalde Jaime Nebot. Analistas coinciden que este encuentro genera expectativa. Se recibe como una muestra de confianza el diálogo dispuesto por el jefe de Estado Lenín Moreno, quien asegura que hay más coincidencias que diferencias para resolver conflictos. Este martes 20 de junio está previsto que el primer mandatario reciba en audiencia al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En esta nueva etapa que lidera el presidente Lenín Moreno, se comprenda que hay una situación difícil, una coyuntura compleja que hay que sortearla. Por ello, sí es importante la convocatoria al diálogo nacional para lograr un acuerdo con los diversos sectores. Los gobiernos autónomos descentralizados, en cambio, mencionan que el plan de acción establecido para los primeros 100 días debe procurar una integración que mejore la coordinación entre las áreas públicas y privadas. La sensibilidad de un presidente como Lenín Moreno, su actitud solidaria y de humanismo obviamente imprime un estilo de gobierno que nos convoca a todos a actuar con sinceridad y con el compromiso en función del Ecuador. Según se conoce, la concesión de audiencia a Nebot se replicará con una cita similar al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La actual ley de comunicación aprobada en junio del año 2013 garantiza derechos humanos y protege a los menores de edad de contenidos no adecuados en medios de comunicación. Además, promueve a los artistas nacionales a través de distintos mecanismos. Universitarios y docentes de comunicación social analizan la normativa. Son los estudiantes de comunicación social de la Universidad Politécnica Salesiana quienes resaltan los beneficios de la ley de comunicación en materia de derechos. Que las franjas horarias ayudan a proteger a los menores de edad frente a contenidos no adecuados, explican. Porque en horarios de la mañana es que los niños suelen mirar más la televisión, de la mañana a la tarde. Eso me parece un buen trabajo por parte de la ley de comunicación. Entonces también a través de las franjas horarias los padres pueden estar un poco más tranquilos de saber que los contenidos que les están llegando están siendo de una forma también observados por la Supercom. A ese criterio se suma el de los docentes. Es que la Ley Orgánica de Comunicación garantiza también derechos humanos. Entendiendo la complejidad precisamente de ese Estado constitucional de derechos y justicia, la ley ha sido beneficiosa, ¿no?, para garantizar derechos como la honra, el buen nombre de las personas. Y en ese sentido, que la población conozca y se apropie de la ley, además ayuda a una buena práctica de los medios de comunicación. Pues cuando se vulneran derechos a través de noticias sin fundamento, es la misma población la que directamente ha solicitado hasta la fecha 450 pedidos de réplica y rectificación. Más de 450 casos en las que la superintendencia no ha intervenido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la ciudadanía ya conoce cada día más de la ley, y no estoy diciendo que la superintendencia no es importante. Estoy hablando es que nuestro trabajo primero es que la ciudadanía conozca justamente de la ley. Los universitarios resaltan además la promoción artística y cultural que desde la Ley de Comunicación se impulsa. Parece muy importante el hecho de que se promueva la producción nacional, porque nuestro país, gente tiene, ganas tiene, entonces estamos promoviendo de una u otra forma nuestro talento. En cuanto a posibles reformas a la Ley de Comunicación, los docentes creen oportuno revisar lo relacionado a sanciones. En otro caso, habría que revisar el tema de la proporcionalidad, por ejemplo, de las normas, en el tema de las sanciones, es decir, para que no sean esas propias disposiciones restrictivas al ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? La posibilidad de que en vez de que haya una sanción económica al medio de comunicación en ciertos artículos, no venga esa sanción económica, sino que haya una medida compensatoria publicando en determinada hora y en determinado día mayor cantidad de contenidos culturales o educativos. Yo creo que las reformas son fundamentales porque algo hecho tiene que ir mejorando siempre, entonces esas reformas también tienen que tener en cuenta la opinión del público. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y este jueves se conocerá quiénes van a conformar el Consejo Consultivo Productivo Tributario. Desde el sector empresarial se mira con beneplácito su conformación. A criterio del analista económico Marcelo Varela, este espacio va a permitir fortalecer la actividad económica.
Durante el espacio de rendición de cuentas semanal denominado El Gobierno Informa, el presidente Lenín Moreno ratificó que el jueves se conformará el Consejo Consultivo Productivo Tributario, en el que participarán representantes del sector público y privado, propuesta que contempla 4 componentes, explica el docente del IAEN Marcelo Varela. Lo que se busca en el un componente es generar las condiciones de crédito, de inversión, cuestiones arancelarias y cuestiones de mercado de trabajo o cuestiones laborales. Diálogo que genera expectativas. Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, detalla parte de la propuesta que planteará en dicho encuentro. Por ejemplo, en el ámbito tributario, la reformulación del anticipo del impuesto a la renta o impuesto mínimo. Podríamos hablar también sobre la necesidad de rever el impuesto a la salida de divisas. Creo que uno de los cambios que se impone, dadas las circunstancias, es relacionado a que no debe de haber un divorcio entre lo público y lo privado. Genaro Valdeón, representante del sector automotriz, cree necesario que hay que brindar mayor confianza en política pública económica. La previsibilidad de las políticas públicas, que exista transparencia, consulta, diálogo, consenso y soluciones conjuntas. De su lado, el analista Varela resalta que hay puntos en los que el gobierno no puede ceder. Que se evite flexibilizaciones laborales con el objetivo de generar empleo. Más bien, lo que se debe de buscar en este consenso consultivo a través del crédito es el aparecimiento de empresas que permitan a las existentes que se provee internamente. En 15 días se instalarán las mesas de diálogo en las que paulatinamente participarán diferentes actores del sector empresarial. Consejo que estará liderado por el vicepresidente Jorge Glass. Olga Velasco, Ecuador TV. El Consejo Multipartidos de la Asamblea Nacional resolvió reunirse con autoridades de control antes de viajar a Brasil y Estados Unidos como parte de su trabajo fiscalizador en el caso Odebrecht. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano, al final de la cita de esta mañana. Previo a realizar cualquier viaje se debe establecer claramente qué información se va a ir a recabar para que esos viajes efectivamente sean lo más fructífero posible. Soledad Buendía ha sido delegada como la coordinadora de la comisión para definir agenda en los próximos días, partiendo por la cita con el fiscal general Carlos Vaca. Esta comisión se reunía con el fiscal Carlos Vaca justamente para poder estructurar quizás los viajes si de ser necesario. Aunque no se sabe si el fiscal compartirá con los asambleístas información más allá de la expuesta ante la Comisión de Fiscalización la semana pasada. La información que necesita la Asamblea es una información de carácter político para la fiscalización política, que bien podría ser información distinta de la que tiene el fiscal. Tendríamos que tener por supuesto, una información más en detalle de lo recabado en Estados Unidos, de lo recabado en Brasil. De ahí que todos coinciden en que debe existir una hoja de ruta clara en el caso de que los legisladores resuelvan visitar Brasil y Estados Unidos con fines investigativos. Porque si el fiscal tiene información, sería un absurdo que los comisionados de la primera función del Estado, que somos los legisladores, no conozcamos esos datos. Serrano además fue específico al decir que las tareas de fiscalización y control político que desarrolle la Asamblea no tienen interferencia alguna en las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía en el campo judicial. Si bien pueden ser trabajos paralelos, pero son trabajos que están debidamente establecidos en la Constitución y en la ley. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y este martes, dentro del trámite del pedido de juicio político contra Carlos Pollitt, Contralor General, compareció ante la Comisión de Fiscalización Raquel González, titular del Consejo de Participación Ciudadana. La presencia de la titular del Consejo de Participación Ciudadana sirvió para que los legisladores conozcan a detalle el proceso de designación de Carlos Pollitt como Contralor General del Estado por tercer periodo consecutivo. El Consejo de Participación cuenta, señores asambleístas y asambleístas, con procedimientos bien documentados y directrices que permiten gestionar la seguridad de la información durante todo el proceso. El trabajo, que empezó con la elaboración de un nuevo reglamento y estuvo a cargo de una comisión ciudadana de selección, tomó 6 meses y, según González,
hubo veedurías ciudadanas permanentes, que por ejemplo evacuaron una sola impugnación presentada contra Polit. Aquí llegan los ciudadanos que deciden participar, postularse y que se ganan su concurso a través de méritos de oposición y también pasan la impugnación ciudadana y la veeduría. Las pruebas que rindieron los aspirantes a la Contraloría, donde Polit obtuvo la más alta puntuación, fueron elaboradas por un grupo de académicos. No obstante, para los legisladores, los mecanismos de selección pueden ser mejorados y modificados. Que se les pregunte si alguna vez en el ejercicio de sus funciones han emitido alguna decisión o resolución atendiendo a favores de carácter económico o atendiendo a factores o a favores de carácter personal. Los asambleístas miembros de la Sala de Fiscalización creen que de existir indicios o dudas sobre el proceder del Contralor se debió investigar en su momento. ¿Han recibido denuncias el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra de la Contraloría? ¿Las han recibido? ¿Cuántas han sido? ¿Y qué acciones ustedes han emprendido? Para este miércoles a las 10 de la mañana se tiene previsto que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, sea recibido en comisión general en el Palacio Legislativo. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social rechazan los calificativos de atraco o robo respecto a informaciones que hacen referencia al informe preliminar de Contraloría sobre el destino de 2.528 millones de dólares considerados como deuda del gobierno y que fueron eliminados de los balances de la institución. ¿Qué mismo fue lo que pasó con los 2.528 millones de dólares que fueron considerados como deuda del gobierno y que fueron eliminados de las cuentas del IES? Giovanna León, directora general del Seguro, hizo público el pronunciamiento institucional para aclarar que esta acción no obedece a ningún acto irregular, como ha trascendido en informaciones públicas basadas en un informe preliminar de Contraloría. Aquí no hay atracos, señores, aquí no hay ningún robo, y quienes han hablado de robo pues tendrán que justificar sus declaraciones. León sustenta el argumento con la siguiente explicación. Todo nace por la ejecución por parte de un equipo técnico de un análisis contable que no encontró sustento o soporte financiero de los 2.528 millones de dólares y cuyo efecto era incrementar el balance de la entidad. Es decir, que nosotros le hemos dado frente a un tema que lo único que hacía era no tener transparentada la información contable de nuestra institución. Puntualizó que si existieran supuestas irregularidades como se pretende hacer ver, no hubiese sido el mismo IES el que solicite a la Contraloría que haga un examen especial sobre este tema. Una vez que recibamos ese informe, tal como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, haremos los ajustes que la Contraloría le recomiende. Según la autoridad del Seguro Social, el manejo que tiene y ha tenido la institución ha propiciado, por ejemplo, que aumente el portafolio de inversiones de 17.500 a 18.100 millones de dólares, garantizándose así el pago puntual de pensiones y de la creación de nueva infraestructura en materia de salud. Javier Ceballos, Ecuador TV. La historia de Nahum Briones, el bandido más famoso de Loja, considerado como el Robin Hood ecuatoriano. Basada en el libro de Eliezer Cárdenas. Cuando tengo recelo disparo. ¿A qué vienes? Una obra clásica, escrita y dirigida por César Carmignani. En primer plano, solo cine ecuatoriano, presentamos Polvo y Ceniza. Este domingo 22 horas. Los pacientes de esta semana son una fotógrafa cuya enfermedad incapacitante podría ser el fin de su carrera, una adolescente que le teme a los vegetales. Es como si hubiera una gran araña. Y una pareja de físico-culturistas que come carne para el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Tienen intolerancia a ciertos alimentos? ¿Consumir pan o leche los hace sentir demasiado cansados o hinchados? Esta industria afirma poder identificar si eres intolerante a una gran cantidad de alimentos. Comidas curativas. Jueves 20 horas. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra Suelta,
Este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Machala significa un pueblo pequeño donde se puede comercializar. Eso es Machal o Machalae. Para mí Machala es todo. Es una gama de riqueza, de color, de folclor. Ecuador Multicolor. Hoy, 14:30. Y de regreso les contamos que Ecuador es un referente en el mundo en el tema de refugiados. El 90% de los refugiados que residen en nuestro país son de nacionalidad colombiana. Esther migró a Ecuador hace más de una década huyendo del conflicto armado de Colombia. Hoy vive en Guayaquil y su sustento es la elaboración de artesanías. Me ha gustado mucho este país, por eso he decidido quedarme aquí, ¿ya? He aprendido a hacer la cerámica, ya he aprendido a hacer peluches. Edgar también ha hecho del comercio su fuente de ingresos. Yo me trabajo así en la calle, a veces me suben los carros a vender en los colectivos, o a veces me voy para las escuelitas. Ambos participaron en la feria Todos Abrazamos la Paz, iniciativa que congregó a 15 emprendedores asilados en nuestro país por conmemorarse el Día del Refugiado. Mostrar cada una de las destrezas de las personas en un espacio abierto como este. Tenemos el área de artesanías, el área de bisutería, también el área gastronómica. Ellos forman parte de las casi 60.000 personas con dicha condición que residen en el territorio nacional y que con la aprobación de la Ley de Movilidad Humana han logrado acceder a derechos fundamentales. El momento que usted cumple con todos los requisitos y tiene su carnet de refugiado, tiene todos los derechos constitucionales, tiene asistencia de salud, tiene asistencia de educación, tiene licencia. Que este es el reflejo de un Ecuador solidario y acogiente, asegura el especialista en derechos humanos Billy Navarrete. A través de registros ampliados, a través de procedimientos institucionales para acceso a derechos, se ha podido integrar a esta población acá. Sin embargo, hay muchos desafíos aún. Más del 95% de los refugiados en Ecuador son colombianos, siendo la capital el destino predilecto, con un 42% de habitantes, seguido de ciudades como Esmeraldas, Lago Agrio, Guayaquil o Cuenca. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. La provincia del Carchi se ubica en el cuarto lugar a escala nacional con el 8,92% según cifras de ACNUR de abril del 2016, de las provincias que más acogen refugiados en nuestro país. El refugio está considerado como un instrumento de protección internacional. El Ecuador encabeza la lista de naciones latinoamericanas que ofrece este tipo de asilo. Hasta la fecha se registran 49.481 extranjeros reconocidos como refugiados. De ese número, 5.301 están en la provincia del Carchi por debajo de Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas. La mayoría de refugiados son de nacionalidad colombiana. 3 serían los factores que motivan su movilidad. Por los agentes persecutores como bandas criminales. En este caso hemos evidenciado actualmente procesos de desplazamiento ocasionados por células que la firma de paz dejó. Hasta las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, zona norte Carchi, acuden un promedio de 70 ciudadanos colombianos que buscan la condición de refugio. La persona que fue reconocida como solicitante de refugio en 4 meses tendrá su resolución de si es aceptada o es negada. Quienes recibieron este estatus aseguran que nuestro país se convirtió en su segunda patria, especialmente por la seguridad y tranquilidad en la que viven, huyen de la violencia y de sus tentáculos. A mi hijo me lo quitaron porque el señor donde trabajábamos no pagó la vacuna
entonces se lo llevaron a él a trabajar. En Carchi, los refugiados también reciben atención de organizaciones no gubernamentales, como el caso de la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados, Hayas. Tenemos programas de medios de vida muy importantes para que las personas puedan generar actividades productivas en el lugar donde se encuentran. Al obtener el estatus de refugio, adquieren los mismos derechos que los ecuatorianos, menos los derechos políticos. De ahí que en esta provincia, en cuanto a la salud, fueron atendidos entre el 2016 y en lo que va del 2017 un total de 1.662 ciudadanos colombianos. Tanto a pacientes refugiados como a pacientes en movilidad humana se garantiza la prestación de servicios de salud gratuitos. Mientras que en educación superior, 22 jóvenes refugiados se educan en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Al momento que ingresan a la universidad tienen la misma condición que los demás estudiantes. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que a partir del 2001, el 20 de junio, sea el Día Mundial de los Refugiados. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. En actividades agrícolas y de comercio ambulante se vinculan los refugiados que se asientan en la provincia del Carchi. En Tulcán, los extranjeros y connacionales van a participar de una feria de emprendimientos. En la fronteriza provincia del Carchi, un promedio de 5.301 refugiados colombinos se distribuyen en los 6 cantones, el 60% en Tulcán, el 30% en el cantón Montúfar y el 10% en el resto de la provincia. La mayoría provienen de los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Huila. Son actores de actividad rural. Aquí pues se trabaja al diario. Pero hay otros que se vinculan al comercio. En esta provincia realizan actividades económicas. Muchos tienen negocios como panaderías, tiendas de abastos y ventas ambulantes, como el caso de Otoniel Zorro Galindo, que desde hace una década expende arepas y empanadas. Mucha gente de acá me conocen y ya vienen y compran con seguridad. En cambio hay otros que venden fruta picada. Vendo piña, sandía, ensaladitas de fruta también. Productos que se promocionarán en la 7ª feria denominada Entre Ruanas y Sombreros, actividad a efectuarse el próximo domingo en el Parque Central de Tulcán con motivo del Día Mundial del Refugiado. Con personas ecuatorianas y refugiadas que buscan aportar a la economía local. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados revela que existen 65.6 millones de desplazados en el mundo, una de las cifras más altas en las últimas 7 décadas. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que cada 3 segundos una persona es desplazada. La guerra y la persecución es una de las principales causas que, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, obliga a millones de personas a abandonar sus hogares. A esto se suma la violencia y la violación de los derechos humanos. 65.6 millones es el número de desplazados en el mundo, 300.000 más que el año anterior. Se incluyen 22.5 millones solo en calidad de refugiados, el nivel más alto, según ACNUR, desde la Segunda Guerra Mundial en 1950. La mayoría provienen de Siria, Sudán del Sur, Irak y Afganistán, que enfrentan el conflicto armado. Solo en Siria se registran 5.5 millones de refugiados, equivalentes al 2/3 de su población. Cada día, miles de personas por tierra, mar y a pie buscan cruzar las fronteras. Amnistía Internacional habla de una falta colectiva de cooperación internacional. Es una mala noticia, ya que significa que fundamentalmente las causas del desplazamiento forzado masivo no han sido abordadas de manera significativa. En 2015, la Unión Europea acordó reasentar a 180.000 refugiados entre los países con mejores posibilidades económicas, pero no se cumplió, y naciones como Polonia, Hungría y República Checa cerraron sus fronteras, lo que provocó enfrentamientos. La mitad de los afectados son niños y niñas. Miles esperan en los campos de refugiados para ser trasladados a algún país que les tramite los papeles. Otros, en cambio, optan por viajar en embarcaciones precarias y en hacinamiento. En lo que va del año, 1.800 personas han muerto en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Europa. Estas imágenes corresponden al naufragio de esta madrugada que dejó 126 muertos. 4 personas lograron ser rescatadas con vida. Las víctimas huían de la guerra y la pobreza de Nigeria y Sudán del Sur. Fanny Lara, Ecuador TV. En la provincia de Napo se incautó maquinaria pesada utilizada en actividades de minería ilegal. Se determina si hubo contaminación en la cuenca hídrica del río Anzú.
Operaciones encubiertas del Grupo de Inteligencia Militar detectaron actividades ilegales de extracción de oro en la comunidad Bajo Ila del cantón Carlos Julio Arosemena Tola, al sur de la provincia de Napo. El operativo ejecutado el pasado miércoles permitió la incautación de maquinaria pesada. Se han capturado 2 retroexcavadoras de gran tamaño, las mismas que estaban operando. Desafortunadamente no se pudieron capturar al personal de operadores. La maquinaria decomisada fue movilizada del sitio de operación y puesta a órdenes de las autoridades de justicia como evidencia de la ilegalidad. La operación fue un éxito y así el ejército está coadyuvando a la protección del medio ambiente y fundamentalmente a la contaminación de nuestras prístinas aguas en el sector. La Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, por ser la entidad encargada de regular dicha actividad y sancionar a los mineros ilegales, también participó durante el operativo. Los funcionarios de esta entidad prefirieron no dar declaraciones por falta de autorización, pero el gobernador de Napo se refirió sobre este caso. No hay detenciones, simplemente fue la incautación de la maquinaria. Esto hay que cumplir con todos estos procedimientos. Ellos están con toda la libertad y deben asumir su defensa correspondiente. El representante del Ejecutivo en Napo confirmó que los mineros estaban operando en un área no concesionada, provocando daños ambientales irreparables por el posible uso de químicos altamente contaminantes para las cuencas hídricas del río Anzu. La ley de aguas también exigen asimismo el cumplimiento y sobre todo la protección de nuestros ríos y nuestras quebradas. Las autoridades competentes investigan a quién pertenece la maquinaria incautada. Esta mañana en el antiguo puente Chiche, en Quito, se registró un accidente de tránsito entre un bus de la cooperativa Puembo con un vehículo escolar. El siniestro dejó como saldo 8 personas heridas, 4 fueron trasladadas a casas de salud y 4 valoradas en las ambulancias del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud. La vía permanece cerrada por precaución debido a que la calzada se encuentra mojada y es un riesgo para los conductores y peatones. También colaboraron en esta labor la Jefatura de Seguridad de Tumbaco y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Del mundo, a las selvas de Nepal, para unirme a la batalla fronteriza para tratar de salvar a una especie de rinoceronte poco común y en peligro de extinción, de ser masacrada por cazadores furtivos. Así que podemos morir en cualquier momento, amigos, pero la oportunidad de hacer algo real, de hacer la diferencia en el mundo, vaya, es hermoso. Hace que el riesgo, los militares nos apoyan y el miedo a lo desconocido. Hay que montar, pero con ritmo. Persiguiendo rinocerontes. Hoy, 20 horas. A veces hay que salir para ver otras cosas. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o una ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales. Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Regresamos con más noticias. En una marcha pacífica, los comerciantes del Mercado Central en Quito solicitaron a las autoridades policiales mejorar las condiciones de seguridad tanto al interior como al exterior del centro de abasto. Demandaron controles por la venta de droga y comercio informal.
Las puertas del mercado central en Quito fueron cerradas. Decidieron no atender al público durante este martes. Son comerciantes que expresaron su malestar ante los problemas de seguridad que a diario enfrentan. Consideran que estos hechos, al tiempo de perjudicar el entorno del tradicional mercado, alejan a sus clientes y disminuyen sus ventas. Pero se han realizado algunos tipos de operativos, pero lo que nosotros queremos pedir es de que el control sea permanente, no solamente sea por momentos, porque en verdad, como vuelvo y repito, han estado los señores policías de allí, ha habido presencia, pero necesitamos más porque la delincuencia nos está ganando. La lluvia no los detuvo y, como lo habían anunciado, protagonizaron una marcha pacífica hacia el distrito Manuela Sáenz, donde los esperaban autoridades de la policía para escucharlos. Solicitamos que nos dé oídos las autoridades, ahora estamos en la Policía Nacional y de aquí nos vamos al municipio, a las autoridades municipales, para las ventas informales que tenemos alrededor de nuestro mercado. Estamos apoyando todo el requerimiento que la comunidad nos exija y así lo haremos de acuerdo a las condiciones de trabajo, de acuerdo a sus exigencias de cada uno de los puestos que nos piden los policías alrededor del mercado central de La Marina. Aunque los temas de seguridad son de competencia de la Policía Nacional, ellos esperan una mayor coordinación entre la Dirección de Mercados y la institución para que sus demandas sean atendidas. No descartan, sin embargo, insistir ante la municipalidad si la situación no mejora. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Banco Nacional de Fomento, actualmente en proceso de liquidación, comunicó que hasta el 18 de octubre de este año tienen plazo los clientes para renegociar sus préstamos. Hay varios beneficios para quienes lo hagan. El anuncio lo hizo Lorena Serna, liquidadora del Banco Nacional de Fomento, y planteó una llamada a los clientes que tienen deudas pendientes para que la renegocien y puedan además ser acreedoras a varios beneficios. El principal beneficio es la condonación de los gastos judiciales y de los intereses de mora, abonando el 5%. Una vez que el cliente haya realizado este abono, que va directamente al saldo de capital, a petición de parte, se hace una reestructuración de la deuda hasta el doble del plazo pactado inicialmente y se sumarán 2 años de gracia. El tercer beneficio es para las personas fallecidas y el cuarto beneficio es para las personas con discapacidad. Manifestó además que los clientes solo tendrán que abonar el 5% del saldo del capital de la deuda para acceder a los beneficios señalados. A quienes no lo hagan se les seguirá el trámite correspondiente. Como la ley es clara, se reactivarían nuevamente los juicios coactivos que pesan sobre estos clientes. Invitó a los clientes a acudir a las agencias del Banco Nacional de Fomento, pues todos pueden acceder a este tipo de concesiones que realiza la entidad bancaria. Los clientes se acerquen a nuestras oficinas o nos llamen por teléfono y nosotros estamos prestos a indicar incluso si son o no son parte de nuestra cartera. Entre los clientes consultados sobre el particular expresaron su beneplácito por esta decisión, pues les ahorra dinero, dicen, y pueden renegociar sus deudas. Nos da una solución, pero sí es bueno porque, nos ayuda con los trabajadores que hay aquí, nos da una solución, ¿no? Tengo poco conocimiento y sí es bueno para ellos más que todo, o para mí mismo, de repente cualquier rato se lo necesita. Serna manifestó que el proceso de liquidación del Banco de Fomento demorará 12 años debido a la deuda que tienen muchos clientes a largo plazo. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, el sector privado de la construcción busca mantener una sinergia con el sector público con el fin de reactivar el turismo en la zona con varios proyectos. El sector privado de la construcción ve como una oportunidad de invertir en las playas de la provincia de Esmeraldas y con ello ayudar a la reactivación del turismo en la zona, más aún luego de que la provincia fue afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Para ello, el Ministerio de Turismo mantiene una política de apertura al diálogo y lograr una sinergia con el sector privado y de manera conjunta ejecutar proyectos en beneficio de la población. El Ministerio de Turismo se ha propuesto 3 metas grandes: fomentar el turismo interno, aumentar la llegada de turistas internacionales y atraer más inversión turística al país. VIP Constructor impulsa un proyecto inmobiliario privado en el cantón Tonsupa con proyección de atraer turistas nacionales y extranjeros. Su diseño y construcción se realizó con estándares antisísmicos que le permitieron soportar el devastador movimiento telúrico del pasado abril, mostrando la necesidad de aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas de construcción y así evitar víctimas fatales por el colapso estructural de las edificaciones. Es por esto que la constructora se hizo merecedora al galardón International Star for Leadership in Quality. Y la cereza del pastel de este premio fue haber realizado por primera vez en el país, cuando decían que no se podía, cuando decían que no era factible, cuando decían que era una locura, el edificio
más alto, seguro del país frente al mar, Grand Diamond Beach, 125 metros de altura. Por sí solos, proyectos como este no beneficiarán a los habitantes del sector. No obstante, con la colaboración del gobierno local y central, se puede mejorar la infraestructura vial, sanitaria y turística para reactivar a la zona. Carlos Flores, Ecuador TV. Este año 35 entidades educativas bilingües del Distrito 1 de Educación de Zamora Chinchipe se unen al festejo del Inti Raymi. Actividades culturales y tradicionales son parte de esta celebración indígena. Las fiestas del Inti Raymi son fiestas que el pueblo andino ofrece a la Pachamama o Madre Tierra por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. Estas fiestas se realizan en cada comunidad, pero también las celebran las entidades educativas bilingües. Potenciar justamente una formación multiétnica, pluricultural, multilingüe, y dentro de ese contexto tenemos nosotros que la cosmovisión quichua celebra los 4 Raymis cada año. En el Distrito 1 de Educación Zamora Yacuambi existen 35 instituciones educativas bilingües quichua, con 90 maestros que se dedican a la educación intercultural bilingüe, en un modelo donde se enseña simultáneamente en 2 idiomas, en el contexto de 2 culturas distintas. De 1.357 estudiantes, que representa el 11.1% de la población total de la dirección distrital, que son 12.225. Tenemos 90 docentes bilingües quichuas, que representa el 11.4% de los 788 maestros que laboran en esta dirección distrital. Uno de los objetivos de la educación intercultural bilingüe es preservar los saberes y conocimientos ancestrales. Es por ello que estas entidades educativas festejan las fiestas del Inti Raymi con música, danza y rituales. Se celebra la fiesta en homenaje al sol, y en el sistema educativo, donde ya los estudiantes culminaron prácticamente su año lectivo y tienen dentro de sí, para los padres de familia, para los estudiantes, el rendimiento realizado durante el año escolar. Así que esta fiesta del Inti Raymi es la fiesta más importante del pueblo quichua. Hay varias actividades como parte de este festival. Y también actividades de pintura, de teatro, de danza, de competencia de los chasquis, de lectura. Se centra el día de mañana 20 en actividades culturales y el día miércoles en actividades de purificación, rituales justamente del pueblo Saraguro. El Inti Raymi se mantiene como un rito para muchas comunidades indígenas, como una manifestación intercultural y de memoria de identidad andina que se celebra en el mes de junio de cada año. En Bolivia se inició la cumbre de los pueblos en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba. El encuentro tiene como lema "Por el mundo sin muros hacia una ciudadanía universal". El objetivo es debatir sobre la movilidad humana, la ciudadanía universal, el impacto de la crisis económica, el cambio climático y las guerras. Entre las personalidades invitadas está el expresidente Rafael Correa, quien va a participar en una mesa de trabajo. Por su parte, Evo Morales dio la bienvenida, en la que condenó la injerencia extranjera y el endurecimiento de la política de Donald Trump hacia Cuba. Muchas provocaciones del presidente Trump de Estados Unidos. Después de escuchar a algunos hermanos, he sentido que esas ofensas, esas amenazas, no intimidan, más bien alimenta el espíritu antiimperialista de los movimientos sociales del mundo. Las autoridades de Nueva Jersey confirmaron que un ecuatoriano murió el domingo 18 de junio luego de recibir varios disparos de armas de fuego. El hecho se registró en el condado de Essex. La víctima fue identificada como Edgar Patricio Jiménez Domínguez, de 27 años de edad, quien trabajaba en una pizzería. Se desconocen las causas del ataque. Esta es la fase final del desarme de la guerrilla de las FARC en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos indicó que hasta el momento 5.800 miembros han cumplido con este proceso. El 60% de las armas ya se encuentra en la misión de Naciones Unidas y resta un 40%. Esta segunda fase se inició este martes y va a terminar el próximo 27 de junio. En tanto, las autoridades investigan el secuestro de 2 periodistas holandeses al norte de Santander, una zona con gran influencia de disidentes de la guerrilla del ELN.
Venezuela declara la alerta roja ante la llegada de la tormenta Brett que afecta a sus costas. La fuerza del viento, que supera los 65 kilómetros por hora, ha provocado daños en la localidad de Nueva Esparta. Hasta el momento, 5 embarcaciones fueron afectadas producto de la lluvia y de las olas que alcanzan los 5 metros de altura. Se espera que para este miércoles la tormenta Brett baje su intensidad. Cristina Fernández anuncia esta tarde su candidatura oficial al Senado de Argentina. Mientras tanto, en Perú exigen políticas de salud ante decenas de niños y niñas afectados por la minería. La Organización de los Estados Americanos retomó una vez más la sesión en México para analizar la situación de Venezuela, luego de no alcanzar una votación suficiente para aprobar una resolución que solicitaba al régimen de Nicolás Maduro que abandone la convocatoria de una asamblea constituyente. No solamente no reconocemos la reunión, sino tampoco las resultas, cualesquiera ellas fuesen, de esta reunión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó a Corea del Norte como un régimen brutal, luego de la muerte del estudiante norteamericano Otto Warmbier, quien permaneció detenido en Pyongyang durante 1 año y medio y fue liberado y enviado de regreso a Estados Unidos en estado de coma. La exmandataria de Argentina, Cristina Fernández, en un acto público anunciará su candidatura oficial al Senado. El evento se realizará en el Estadio Arsenal de Sarandí bajo un nuevo frente electoral que agrupa a varias organizaciones sociales. Un centenar de ciudadanos llegaron desde Pasco a Lima para exigir políticas de salud para 40 niños que padecen neoplasias como consecuencia de 60 años de actividad minera en su localidad. Acampados frente a la sede del Ministerio de Salud, denunciaron que el aire y el agua de su zona están contaminados con plomo. Las autoridades del clima en Estados Unidos anunciaron el inicio de una ola de calor en Los Ángeles que alcanzará una temperatura de hasta 43 grados centígrados. Hasta el momento se reportan 5 incendios forestales. Fanny Lara, Ecuador TV. 14 horas 33 minutos. De esta manera despedimos, Mariuxi. Así es, muchísimas gracias por su compañía. Pasen bien.